Hola, buenos días a todas y todos. Estamos para un momentito juntos en este webinar coorganizado por LIBER, la referencia y la UNESCO. Antes de que empecemos, deben saber que está grabado este webinar. Lo puede tener em, después en la YouTube channel de la referencia. Puede poner sus cuestiones y preguntas en el Q&A box o discutir en el chat de la solución del webinar. Antes de que empecemos, echamos un vistazo al programa. Tendremos una introducción por Andrea Mora, presidenta de la referencia, y por Julien Roche, presidente de la Liga de Bibliotecas Académicas de Europa, LIBER. Después una serie de presentaciones, la primera por Ana Persic. Ana está especialista de programa para políticas de ciencia, tecnología e innovación y ciencia abierta en la sede de la UNESCO. Va a hablarnos del marco de la UNESCO para el monitoreo de la ciencia abierta. Después, Eloy Rodríguez, director de las bibliotecas de la Universidad de Minho en Portugal, en Europa, va a hablarnos por OpenAIR del estado del arte, de los métodos y herramientas de monitoreo de la ciencia abierta con el OpenAIR Open Science Monitor. Después tendremos el placer de oír Leticia Bracot de Francia para un enfoque francés sobre el monitoreo nacional de la ciencia abierta en Francia, lo que llamamos el barómetro de la ciencia abierta. Leticia va a hablar en nombre de Marin Dacos, el coordinador nacional de ciencia abierta del ministro de Educación Superior e Investigación de Francia. Y al final vamos a entender a Samini Maki, consejero de Educación, ministro de Educación y Cultura de Finlandia, a propósito de un enfoque finlandés, el monitoreo nacional de la ciencia abierta en Finlandia. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas y nos vamos a despedir después de las observaciones finales por Julien Roche, presidente de LIBER. No esperamos más y Andrea Mora, presidenta de la referencia, por favor, para su introducción. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web organizado por LIBER, UNESCO y la referencia. La referencia de la red de repositorios de acceso abierto de Latinoamérica es una red liderada por gobiernos de Latinoamérica. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas de LIBER, UNESCO y la referencia que han colaborado para hacer este evento posible. También quiero agradecer a todas las iniciativas que están presentando su trabajo hoy, al equipo de la UNESCO con quienes ya estamos colaborando activamente respecto de las recomendaciones de la UNESCO para la ciencia abierta y la implementación en los países, a OpenAIRE, un importante referente global y amigo de la referencia desde sus comienzos, al Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia, que está colaborando con la referencia a través de SCOS, al Ministerio de Educación, Cultura de Finlandia, de quien esperamos aprender mucho hoy. Nuestro objetivo al pensar este seminario es ofrecer a nuestras comunidades de personas bibliotecarias, investigadoras y gestoras de políticas públicas y por supuesto que a todas las personas actoras del ecosistema de ciencia abierta, un breve resumen de los métodos y herramientas de seguimiento de la ciencia abierta desarrollados actualmente en Europa. Desde Latinoamérica y el Caribe esperamos aprender mucho hoy y también enriquecer con nuestra realidad diversa la discusión sobre cómo monitorear las políticas de ciencia abierta a nivel nacional, regional y global, siempre con una perspectiva de acceso abierto, no comercial y considerando a los resultados de investigación financiada con fondos públicos como un bien público. Desde Latinoamérica estamos realizando con la UNESCO, como lo dije anteriormente, el levantamiento de todas las iniciativas que ya se están ejecutando a nivel de gobierno
y que pretenden implementar las recomendaciones de sobre ciencia abierta de la UNESCO, y la idea es pronto liberarlas para que todas las personas las vean. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les saquen mucho provecho a este webinar. Every scientific language, not only English. Can Europe, Northern America, Asia, Southern America achieve that goal on their own? Certainly not. The reason is today, no area in the world is publishing more than 25% of the total amount of scientific publications. No area is strong enough to decide on its own where we should be heading. And that's a very good thing. So in that context, a webinar like the one you are attending today is the perfect illustration of what we need to do, gathering three organizing structures: an international organization, UNESCO, that did a lot since 2019, preparing the open science recommendation we all know. It did really help putting open science in the agenda of many countries through the world, where the open science topic was not yet on the agenda of decision makers. La Referencia, the most important Latin American network of open access repositories that has been able to make most Southern and Central America players work together to deliver the services needed by the academic community at the relevant scale, which is an impressive success story indeed. And LIBER, the largest network of research libraries in Europe. Open science is part of our roadmap since many years, and our new strategy is to take open science to the next level. I want to take the opportunity to thank all higher education and research libraries for the efforts they do since many years to develop, sustain, implement, monitor, and steer open science, and remind that everywhere open science is happening in Europe, research libraries are key players. A few words about the topic of our webinar today. It is a rather new topic compared to the other aspects of open science. As a matter of fact, the scientific community started to open science before considering how to measure and monitor this openness of scholarly results and scholarly communication. As I said before, in many areas in the world, we are now mature enough to evaluate and monitor our open science policies and actions at several levels. Institutional, in Europe, from where I speak, many universities have developed their own open science monitor and elaborated it from a basis of shared methods and criteria. National, we will have two speakers today illustrating that on behalf of the French Ministry for Higher Education and Research on one hand, and the Finnish Ministry for Higher Education and Research on the other hand. Regional, Open Air is indeed an important player there. We will soon hear about that today. And of course, the global one with the UNESCO monitoring framework. So let's now listen to our speakers and meet again after the presentation to start a conversation all together. Thank you, Andrea. Thank you, Julien, for your welcoming words. We are going to start the discussions. I can repeat that you can follow the translation by pushing on the button. Puedes seguir la traducción pulsando el botón situado en la parte inferior de la pantalla. So you can follow either in English or in Spanish. We are going to hear now Anna Persik, who is Program Specialist for Science, Technology and Innovation Policies and Open Science at the UNESCO headquarters. Hi, Anna, welcome. Over to you. What are you going to talk about? Thank you very much, Cecile, and thank you all for organizing this exchange and for allowing us all to have this space to see a little bit what we are doing in different regions and at different levels, and how we can best learn from each other in creating of a monitoring framework that really caters
to look into not just what the outputs of open science are, but also what the impacts of open science are. So my presentation is going to be on what are our current efforts at the international level in terms of establishing a global monitoring framework for open science. And of course, in particular, we look into the monitoring of the implementation of the UNESCO recommendation on open science as the starting point for our monitoring framework. So I will share my screen. And first, I would like to just have a couple of minutes to introduce why La ciencia abierta es importante a nivel internacional. Por supuesto, apreciamos mucho los beneficios que la ciencia abierta puede tener para mejorar la colaboración científica, tener acceso a esta, pero también vemos distintos beneficios con respecto a los beneficios globales y el rol de la ciencia abierta como una herramienta para promover la ciencia como un bien público global, que esto también va a ser muy importante para poder lograr los objetivos globales, como los objetivos de desarrollo sostenible, que requieren una colaboración eficiente y colaborativa, porque necesitamos soluciones sostenibles e innovadoras a niveles locales e internacionales. También vemos la ciencia abierta como una herramienta muy importante para poder cumplir con el derecho humano a las ciencias. Tenemos el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice que todos tienen derecho a tener acceso a las ventajas científicas y sus beneficios, y vemos la importancia de este artículo cada vez más en el mundo de hoy, y podemos ver también su importancia durante la pandemia del COVID-19. Y por supuesto, necesitamos una ciencia que esté más conectada a las necesidades de la sociedad, que sea más accesible a todos. Necesitamos que nuestra población esté informada sobre las decisiones que se toman, incluso a nivel internacional, que se toman con base en evidencia científica, y tenemos una necesidad total de unir las brechas entre países, y también podemos ver un potencial en la ciencia abierta para hacer esto. Pero por supuesto, para que la ciencia abierta pueda hacer todo esto, lo importante es tener a nivel internacional una definición común de ciencia abierta, valores y principios compartidos, y hay una necesidad de este marco de políticas y acciones que no teníamos hasta el 2021, cuando la recomendación de la UNESCO de ciencia abierta se adoptó. Ahora, estas recomendaciones no son vinculantes, pero son bastante poderosas. Son poderosas porque son instrumentos legales que formulan principios y estándares para regulaciones internacionales, en este caso para la ciencia abierta, y los Estados miembros se les invita a tomar pasos legislativos u otros pasos para poder implementar estos instrumentos, y también se les pide que reporten de vuelta a la UNESCO sobre el progreso que se hace cada 4 años. Entonces hay un mecanismo de reporte que es bastante importante y los países necesitan participar en este. Entonces, cuando monitoreamos la ciencia abierta, cuando hacemos esto, tenemos que recordar esta definición de estos valores compartidos que se han definido en la recomendación y de las acciones que proponemos en la recomendación. Entonces, en cuanto a la definición, vamos a ver la ciencia abierta como un concepto bastante amplio e integral que aumenta la colaboración científica, hace que el conocimiento científico en varios idiomas esté disponible para todos, pero también abre un proceso de creación de conocimiento científico para los actores que están más allá de la comunidad científica tradicional. Entonces, la idea en sí es que la ciencia abierta abre las ciencias entre científicos de entre distintas regiones, pero también a la sociedad. Y cuando pensamos en la parte del monitoreo, también tenemos que pensar en todos estos aspectos. Otro tema complejo es que la recomendación define estos pilares clave de la ciencia abierta que van más allá del acceso abierto a publicaciones científicas.
Entonces hay una parte de conocimiento científico abierto que incluye publicaciones, datos de investigación, recursos abiertos, software y también hardware. También tenemos infraestructura de ciencia abierta, pero estos otros dos pilares son igual de importantes. Un diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, lo que quiere decir abrir el conocimiento con personas que conocen conocimiento tradicional o indígena y también con otros actores de la sociedad por medio de acciones como participaciones científicas o voluntariado científico. Entonces, de nuevo, cuando hablamos del monitoreo, necesitamos, al menos desde el punto de vista de la UNESCO, ver todos estos pilares y algunos de estos todavía no se han monitoreado de forma sistemática. Luego, otra parte que es crítica de la manera en la que vamos a monitorear las ciencias abiertas son estos valores y principios. Entonces, esto es lo que se negoció más cuando estábamos desarrollando la recomendación, porque este es el corazón de la ciencia abierta. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es a lo que tenemos que adherirnos? Los valores incluyen la calidad e integridad del conocimiento, pero también un beneficio colectivo, equidad y justicia y diversidad e inclusividad. Entonces, cualquier monitoreado de la ciencia abierta desde nuestra perspectiva debería de ver estos valores y tratar de ver más allá de la caja y tratar de encontrar una manera en la que se pueda evaluar, monitorear, medir el impacto de estos valores y de estos valores por sí solos. Y luego la recomendación sería sobre las distintas áreas de acción, desde el entendimiento común de ciencia abierta hasta desarrollar un ambiente de políticas, invertir en infraestructura, alinear los incentivos, promover enfoques innovadores en distintas etapas del proceso científico, no solo en el resultado, sino también durante todo el ciclo. Y luego la promoción de colaboración internacional y de varias partes interesadas. Y de nuevo, concentrándonos en reducir las brechas tecnológicas. Entonces, en cada una de estas áreas de acción, hay una serie de acciones que le proponemos a nuestros Estados miembros y en el contexto del monitoreo de la recomendación o de la implementación de la recomendación, también tenemos que asegurarnos de capturar las actividades que se están dando en los distintos países alrededor de estas distintas áreas de acciones. Ahora, por supuesto, viendo la ciencia abierta en este contexto tan amplio e integral, si vemos lo que es el monitoreo de la implementación de la recomendación, este es un proceso bastante complejo y tiene varias capas. Necesitamos las opiniones de distintas partes interesadas, necesitamos indicadores cualitativos y cuantitativos, necesitamos un diseño responsable de esos indicadores, el uso de estos, también necesitamos apertura en el monitoreo en sí y en el uso de datos abiertos o de fuentes de datos abiertos, el uso de infraestructuras transparentes que no tengan derechos. Tenemos que ver las sinergias y de los marcos que existen, sobre todo para las ciencias y los sistemas educativos. Y en general, tenemos que tener un enfoque que incluya a la comunidad científica, pero también a otros actores de la ciencia abierta. Y incluso en la recomendación se dice que el monitoreo de la implementación de la recomendación se tiene que mantener abierto al público. Entonces, este es un proceso bastante complejo que le hemos pedido a nuestro grupo de trabajo y le pedimos a este grupo de trabajo para que nos ayuden a entender cuál sería el mejor enfoque para el monitoreo de ciencia abierta, para el monitoreo de las recomendaciones, qué tipo de herramientas podríamos usar para monitorear la implementación de las recomendaciones. Y lo que salió de este grupo es la necesidad de tener este sistema de reporte y monitoreo de múltiples niveles en donde va a haber una encuesta que se envía a todos los Estados miembros que realmente vea las distintas áreas de acción y los distintos pilares de la recomendación
este se envía a los Estados miembros cada 4 años y ellos tienen que reportarlo, hacer un reporte cada 4 años. En este momento estamos en un proceso de finalizar esta encuesta. Pasó por una serie de iteraciones y comentarios dentro de nuestro grupo de trabajo. Y de hecho estos grupos de trabajo son abiertos, entonces esta es una llamada abierta a que se unan a nuestros grupos de trabajo, incluyendo el grupo de trabajo de monitoreo. Y la idea sería que nuestros Estados miembros van a ver la encuesta en la edición de primavera de nuestra Junta Ejecutiva. Van a ver la encuesta y van a tener 1 año y medio para llenarla. Y nosotros vamos a tener varios talleres en distintas regiones para tener los puntos focales que llenen las encuestas. Como les dije, mucho del énfasis en la encuesta es sobre las acciones específicas que se mencionan en las recomendaciones, teniendo en mente los distintos pilares de la ciencia abierta, teniendo en mente también los valores y principios de la ciencia abierta. Pero luego, como dijo el grupo de trabajo, esta encuesta también hay que tenerla con un análisis global de bases de datos y en este momento estamos viendo qué aspectos exactos de la ciencia abierta se deben medir, qué aspectos de la ciencia abierta se pueden medir, qué indicadores utilizar, qué fuentes de datos se van a necesitar y cuáles son las brechas en las fuentes disponibles. Todavía no tenemos las respuestas, pero estamos muy felices de tener esta conversación con ustedes y también estamos trabajando con el gobierno de Francia en unas próximas reuniones para ver más aspectos de los datos abiertos y el software abierto, pero necesitamos abrir esta discusión también sobre los otros pilares de la ciencia abierta. Y otra parte que va a ser que es necesario, para la que es necesario tener una buena idea de dónde está la ciencia abierta, es tener encuestas con distintos actores y partes interesadas de la ciencia abierta, por ejemplo, encuestas con investigaciones de investigación que tienen iniciativas de ciencia abierta y también algunos expertos o investigadores para saber el impacto de la ciencia abierta. Entonces, nuevamente, tenemos distintas partes del monitoreo global que todavía estamos desarrollando y que todavía tenemos que entender exactamente qué tipos de preguntas tenemos que hacer y qué tipos de indicadores necesitamos desarrollar para poder capturar lo que realmente queremos obtener de la ciencia abierta. Y para terminar mi presentación, quisiera informarles que vamos a lanzar un Outlook de ciencia abierta. Es una publicación global. Son imágenes globales y regionales de la ciencia abierta. También construimos este Outlook con base en el trabajo de distintos grupos de trabajo. Tiene notas de distintos expertos y muchos de los que veo aquí en este webinar también contribuyeron y les agradezco mucho por eso. Y para nosotros este va a ser como un tipo de referencia con las siguientes ediciones del Outlook, que también va a hablar de los resultados del monitoreo de las recomendaciones, de la encuesta y posiblemente los resultados de las otras partes del marco de monitoreo. Entonces, es algo que estamos construyendo, con lo que estamos experimentando. Queremos entender cuál es la mejor manera de tener esta imagen de la ciencia abierta para entender a dónde es que estamos en las distintas regiones, en las distintas disciplinas y con los distintos actores, y si realmente estamos logrando con la ciencia abierta lo que queremos lograr. Voy a parar aquí. Espero no haberme pasado mi tiempo y espero con ansias nuestra discusión. Gracias. Gracias, Ana. Esto fue muy claro e inspirador. Esto nos abre el camino para el resto del webinario, pero antes de cambiar a darle la palabra a Eloy, quisiera recordarle a la audiencia que pueden usar la caja de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. Solo hay una pregunta muy rápida, Ana, y tal vez el resto de las preguntas las podemos dejar para la sesión al final. Dice, ¿podría compartir el instrumento, el borrador del instrumento de encuesta con el grupo hoy? Sí, podríamos compartir el borrador que presentamos al último grupo de trabajo.
porque fue lo que discutimos y esta es más o menos la encuesta que se va a pasar por los procesos internos. Entonces, puede que sea un poco distinta una vez que llegue ya a los Estados miembros, pero incluso la que va a llegarle a los Estados miembros va a ser un documento abierto, va a estar disponible en línea, entonces todos vamos a poder ver cuáles son los progresos en la encuesta, pero sí se las podemos compartir ahorita. De hecho, voy a compartirla en la que se compartió en la última reunión del grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Ahora tal vez podemos proceder. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en la caja de preguntas y respuestas. Ahora, querido Eloy, usted es el director de la Universidad de las Bibliotecas en Portugal. Bienvenido a este webinario. Hoy usted nos va a estar hablando del monitoreo de Open Air Open Science. Adelante, la palabra es suya. Muchas gracias, Cecil. Y muchas gracias por la invitación de venir aquí para compartir con ustedes un resumen de las actividades que OpenAir ha estado desarrollando en este país con respecto al monitoreo de la ciencia abierta. Creo que pueden ver mi pantalla. Entonces voy a proceder. Antes de entrar a hablar de lo del aspecto de monitoreo, brevemente voy a presentar a OpenAir para los que no nos conocen. Somos una infraestructura electrónica académica de comunicación que unimos a las personas y tecnología para promover la ciencia abierta y la comunicación académica al alinear políticas, servicios de operación y ofrecer capacitación. OpenAir es el resultado de varios proyectos que existen desde 2009 y desde 2018 en adelante ya somos una organización sin fines de lucro que tiene más de 50 miembros de 36 países. El año pasado, a finales del año pasado, desarrollamos y establecimos una estrategia para los próximos 3 años, del 2023 a 2025. Y como pueden ver, uno de los 5 prioridades estratégicas que tenemos es precisamente el monitoreo de las políticas de ciencia abierta y viendo las otras infraestructuras de comunicación abierta, calidad de los datos y servicios, investigación responsable y la innovación en la comunicación y diseminación de investigación. También tenemos prioridades específicas que serían los servicios que ofrecemos por medio de nuestra infraestructura, luego las políticas para promover y desarrollar en línea con las políticas y por medio de las capacitaciones que ofrecemos. También pueden ver un enlace de la estrategia abierta que podemos tener. Ahora, entremos al tema para el que vinimos hoy. En OpenAir tratamos de trabajar en lo que es en un mundo real de lo que monitoramos. Tratamos de monitorear no solo una parte, sino que tratamos de abordar los distintos aspectos. Entonces tratamos de monitorear las políticas, las prácticas, el impacto y la aceptación de la ciencia abierta de cada una de estas dimensiones. Entonces, estamos en cuanto a las políticas de nuestra red, como les dije, somos una red de conocimiento que nos estamos especializando en ciencia abierta en todos los países. Hemos estado desarrollando en nuestra página web una página de los países con información del acceso abierto en cada país. Y de hecho, esas páginas se están actualizando en este momento
Hemos estado activamente actualizándolos, entonces puede que vean que hay algunas que están todavía en construcción o que solo están disponibles de una versión anterior, pero creo que en las próximas semanas la mayoría, si no todos los países ya van a estar disponibles. Y esas páginas de países ofrecen como un tipo de contexto de la ciencia y tecnología y las políticas, pero por supuesto también las políticas de ciencia abierta, pero también las otras dos dimensiones, como la infraestructura y los servicios para publicaciones, para datos y para monitorear también. Y para también lo que es capacitación. Tratamos de tener toda esta información en nuestras páginas nacionales y aquí les voy a mostrar un ejemplo de una página nacional que pueden encontrar en el sitio web de OpenAir. Como les había dicho, en las próximas semanas estas páginas van a estar más actualizadas, ya que estamos trabajando en ellas en este momento. También hemos estado involucrados con la Comisión Europea y con la Junta Estratégica del Observatorio EOSC, a donde se recolecta información sobre distintas políticas a distintos niveles y tanto a nivel nacional, de organizaciones de investigación, etcétera, para cada uno de estos. Entonces, y también recolectamos información global a nivel europeo y estamos trabajando en las próximas maneras en las que podríamos aquí ofrecer unas páginas bastante integrales que tengan toda la información relevante de cada país en un solo espacio. Este es solo un ejemplo de cómo se ve cómo se verían estas páginas. Pero bueno, todas las prácticas de monitoreo es una de las dimensiones. La otra es las prácticas que están relacionadas a la ciencia abierta, al cumplimiento de las directrices, normas y mejores prácticas, y también el uso y la existencia de infraestructura. Nuevamente, este es otro ejemplo de infraestructura por medio de la recolección de información de registros y de encuestas, donde recolectamos información de una situación, de la situación en cada país y por medio de esto también podemos compartir el cumplimiento con las normas y directrices y las mejores prácticas. Pero bueno, aquí les estoy mostrando solo un par de ejemplos. Por ejemplo, de Portugal, donde el uso de pedidos en las publicaciones o el uso de licencias y también otros aspectos como las distintas vías para el acceso abierto o objetos de investigación. Estos son los ejemplos que les estoy mostrando, pero también la relación entre entidades y los objetos. Pero es muy importante que tratar de medir las prácticas que no están relacionadas a resultados. Esto quiere decir no las prácticas en sí, sino los resultados. Por ejemplo, esto en actividades de ciencias de los ciudadanos, contribución a recursos abiertos, participación en varios proyectos comunitarios o participación en Open Hardware. Y por medio de la participación de OpenAir, nosotros en proyectos como es que estoy compartiendo aquí de GRASP OS, estamos tratando de identificar y construir un marco de evaluación de investigación y abrir perfiles que se puedan utilizar
a nivel individual e institucional para monitorear las prácticas de ciencia abierta. La tercera dimensión del monitoreo que nosotros abordamos es la absorción, y esto se da principalmente por medio del acceso abierto y los resultados de investigación FAIR, y hacemos esto con la base de OpenAIRE Graph, donde recolectamos información de más de 200 millones de objetos de investigación, y también tenemos millones de entidades y organizaciones que tienen proyectos de investigación. Nosotros, de hecho, hemos estado construyendo paneles de control por medio de un servicio para instituciones y para fundadores y alianzas de universidades en Europa, y también hemos estado construyendo el Observatorio de Ciencia Abierta, que recolecta información a un nivel más global y nacional. Y finalmente, esto es muy importante, que tratemos de monitorear el impacto de la ciencia abierta. Y esto es realmente un trabajo en proceso que podemos ver el camino de proyectos para identificar cuáles podrían ser los indicadores o las vías que se pueden utilizar para evaluar y monitorear el impacto de la ciencia abierta. Entonces, si les interesa, pongan atención a esto, ya que vamos a estar compartiendo resultados en los próximos años. Y finalmente, no quiero pasarme de mi tiempo, pero quisiera señalar algo que nos alegró mucho en OpenAIRE, un contrato para desarrollar el monitoreado de acceso abierto de Irlanda, utilizando algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, usamos datos abiertos de OpenAIRE Graph para tratar de construir un solo punto para todas las partes interesadas irlandesas y así unir a la comunidad para construir confianza y para tratar de llegar a un punto en común de los indicadores, y también para alinearnos lo más posible, no solo sobre el país, sino sobre lo que está pasando también aquí. Y también el deseo de promover y estimular la innovación de la ciencia y el acceso abierto. Hemos construido 5 paneles de control, aparte del nacional. Tenemos unos de repositorios institucionales, de organizaciones de financiamiento de investigación, organizaciones de desarrollo de investigación y para investigadores. Y finalmente, estamos tratando de monitorear, siguiendo nuestras prioridades estratégicas. El año pasado establecimos un grupo de trabajo de monitoreo en OpenAIRE y analizamos varios temas. Y este grupo de trabajo tiene varios objetivos, pero que básicamente es tratar de mantener un control de las actividades de monitoreo en Europa e identificar actividades y proyectos relevantes para que OpenAIRE participe. También tratar de identificar y unirnos a las iniciativas de monitoreo fuera de Europa, por ejemplo, con la UNESCO, pero también tenemos otras regiones del mundo. Y al hacer esto, también nos podemos conectar con los servicios de OpenAIRE y con los servicios de monitoreo nacional institucionales que establecimos, y también participar en la discusión de los indicadores relevantes, la identificación de indicadores relevantes de OpenAIRE que se pueden utilizar. Ya hemos hecho parte del trabajo, hicimos una encuesta sobre la iniciativa y el monitoreo en Europa, y estos son los resultados que recolectamos en el primer trimestre de 2023.
Hay muchas iniciativas y sabemos que hay más iniciativas en otros países como Alemania y los Países Bajos que, que están recolectando información a distintos niveles de madurez y también queremos organizar 2 talleres o más específicamente un taller y el panel de la última franquicia del Open Panel y la idea es mantener un registro actualizado de iniciativas de monitoreo en Europa con base en la encuesta, que se mantenga bastante actualizada, organizar un nuevo taller del monitoreo de ciencia abierta, probablemente muchos de los que están aquí van a poder participar ahí, pero estamos muy abiertos a colaborar con otras organizaciones, no solo en Europa, sino también fuera de Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eloy. Tenemos una pregunta para usted que podríamos hacer en este momento. Y por favor, a los otros asistentes pueden hacer sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas para tener una conversación al final. Ahora, Eloy, usted también puede contestar la respuesta en este chat para que todos vean la respuesta. Pero preguntan, ¿cómo nos podemos unir a un grupo de trabajo de OpenAir? Esto tal vez puede ser de interés para todos, entonces tal vez si puede contestar la respuesta a todos con el enlace sería maravilloso. Si pudieran enviar los enlaces del proyecto también, eso sería bueno para poder compartir. Entonces, por favor, todos hagan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Ahora vamos a escuchar a Leticia Braco de Francia. Ella está en nombre de el oficial de Ciencia Abierta Oficial. Tal vez Leticia pueda introducirse y adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Okay, no. Yeah, I think it's working now. So, I hope that you can see everything. Okay, so I'm very glad to be Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes hoy y tener la oportunidad de hablar de distintos monitoreos de ciencia abierta. Mi nombre es Leticia Braco. Trabajo en en la biblioteca de la Universidad de Lorraine, que está al noreste de Francia. Soy la directora de servicios bibliométricos en mi universidad, pero hoy estoy aquí como la gerente de proyecto del monitoreo de ciencia abierta de Francia. Me voy a concentrar hoy en el monitoreo de ciencia abierta más allá de las publicaciones científicas. Primero, quisiera darles una pequeña introducción sobre el monitoreo de acceso abierto a las publicaciones como lo tenemos diseñado en Francia. Empecemos con un poco de contexto. Lo más importante aquí es que podemos empezar en el 2018, donde tuvimos nuestro primer plan de ciencia abierta nacional. En ese momento no teníamos un sistema de monitoreo global, por lo que era muy difícil evaluar el progreso de la ciencia abierta. Todo lo que teníamos era una percepción global y por eso en 2019 el Ministerio francés de Educación Superior e Investigación desarrolló la primera versión del monitoreo de ciencia abierta, que en realidad era muy básico en ese momento. En mi universidad habíamos usado ciencia abierta desde hace bastantes años y vimos la oportunidad de monitorear también el progreso de la ciencia abierta entre nuestras instituciones. Luego en 2020 tuvimos la primera institución en Francia que utilizó el código del ministerio y le hicimos unas adaptaciones para tener un monitoreo local. Nuestro código también fue open source y también muy rápido muchas otras investigaciones de investigación nos siguieron el paso. En 2021 el monitor nacional se mejoró con muchos indicadores nuevos y con desarrollos para la salud.
Luego se publicó el segundo Plan Nacional con el objetivo de tener un 100% de publicaciones de acceso abierto científico para el 2023. Y luego en 2021 también fue el inicio de la extensión de datos y de software. Los monitoreos empezaron a crecer todos los días. Creamos un club de usuarios con el ministerio que tenemos casi 250 miembros. Para 2023, los primeros indicadores de datos de investigación y software fueron publicados. ¿Cuáles eran los requisitos del monitoreo de ciencia abierta en francés? Queríamos, por supuesto, que fueran consistentes con nuestras políticas. Por eso, no podíamos utilizar bases de datos con derechos de autor. Los metadatos tenían que estar abiertos para que todos, especialmente las instituciones públicas, pudieran utilizar los resultados del monitoreo. El código, por supuesto, tenía que ser de fuente abierta. Las actualizaciones tenían que ser regulares para poder monitorear la ciencia abierta con el tiempo y, por supuesto, para poder tener la atención de las partes interesadas, necesitábamos que los indicadores fueran visuales y, por supuesto, fáciles. Entonces, ¿cómo logramos estos requisitos? Con un poco de trabajo, por supuesto. La afiliación de los metadatos se puede obtener de 3 fuentes de metadatos principales: PubMed, Crossref y HAL. Pero esto no fue suficiente para obtener consistencia en las publicaciones francesas. También teníamos que tener un software especial donde miles de publicaciones y detección automática de los países. Y luego, ¿qué hacíamos con estos metadatos? Para caracterizar el acceso de apertura, on-paywall era la mejor solución. Pero sobre esto, el ministerio creó un clasificador para que las publicaciones abiertas se pudieran clasificar entre un archivo abierto, un publicador abierto y los dos. Y luego, finalmente, para poder tener una clasificación temática, las bases de datos Pascal y Francis se utilizaron, lo que nos permite tener indicadores por disciplinas. En la última publicación el año pasado se mostró que a nivel nacional un 67% de las publicaciones estaban en acceso abierto, que es bastante, pero por supuesto podría ser aún más. Desde 2018, esta tasa ha avanzado 29 puntos, lo que nos muestra la eficiencia de las políticas nacionales e internacionales sobre el acceso abierto. Por supuesto, este número global muestra muchas diferencias entre disciplinas. Por ejemplo, en matemáticas es distinto a todas las otras disciplinas, pero podemos ver un progreso global entre todos los campos científicos. Con la crisis del COVID, el ministerio decidió agregar indicadores especiales sobre salud en 2021. Uno de ellos está relacionado a la apertura de ensayos clínicos, que tiene una tasa global de 57%, que se ha compartido en un 57%. Las tasas de apertura de tesis de doctorado en Francia muestran una tasa de apertura para su momento de publicación. Pero como pueden ver, hasta el momento solo hemos tenido que abordar la pregunta del acceso abierto a publicaciones, ya sea que son artículos, capítulos de libros, tesis o ensayos clínicos. Pero ¿cómo pasamos de un monitoreado de acceso abierto a un monitoreado de ciencia abierta? Tenemos que preguntarnos qué se considera como una producción científica a nivel global. Y con el desarrollo de datos de investigación, repositorios y una gran tradición de software abierto, cada vez más voces hablan de renovar la evaluación de investigación individual, y si quieren ver estas otras producciones es esencial traerlas al monitoreado de ciencia abierta. En 2021, el ministerio pidió
a la Universidad de Lorraine que liderara el proyecto del monitoreo de ciencia abierta relacionado a sets de datos y software. Luego se nos unió INRIA, que es una organización de investigación en Francia de informática, y obtuvimos financiamiento del Plan de Recuperación Europeo para un proyecto que nos ha costado hasta el momento casi 600.000 euros. Entonces, ¿por qué es que el proyecto necesitó tanto financiamiento? Pues primero teníamos que abordar muchos retos. Primero, unos problemas técnicos, como que no hay una base de datos global para software y datos de investigación. Hay muchos identificadores para los sets de datos. Tenemos DOIs, pero también tenemos números de acceso, números de ingreso y muchos distintos identificadores. Y al mismo tiempo, teníamos muy pocos identificadores para datos de investigación porque muchos repositorios de datos todavía no le atribuyen identificadores persistentes, así como el software. Por ahora, el software no es algo tan común. Entonces, estos son los retos técnicos, pero ahora los retos factuales todavía hay muy poca conciencia de parte de los investigadores sobre el valor de estos productos de investigación. Y como resultado, muchos todavía no ven el valor de depositar sus investigaciones en estos repositorios. Entonces, para poder enfrentar estos retos, adoptamos un método dual. Los primeros 2 años del proyecto estaban dedicados a lo que llamamos el enfoque de publicación, donde teníamos los metadatos de publicaciones. Como les expliqué, teníamos que descargar todos los textos que pudiéramos. Por supuesto, no podíamos descargar todo porque no teníamos suscripciones para todos los editores, pero aún así podíamos descargar más de un 60%. Con el progreso del acceso abierto a publicaciones, podemos ver este número aumentar todos los años. Aplicamos luego técnicas para detectar y caracterizar las menciones a los grupos de datos y software. Y finalmente íbamos a computar indicadores que les voy a presentar más adelante. Primero, nuestros indicadores se concentraron en datos de investigación y software mencionados en las publicaciones. Lo segundo del proyecto en el que estamos trabajando en este momento se llama enfoque de repositorio. En esta parte del proyecto nos concentramos en los sets de datos depositados en repositorios y que no necesariamente están enlazados a publicaciones. Entonces, ¿cómo detectamos sets de datos y las menciones de software? Desarrollamos un enfoque innovador que se basa en el uso de herramientas de aprendizaje informático. Esto fue desarrollado por Beatriz López, que es la líder, y luego tenemos GrowBit, que transforma textos completos en estructuras. Luego aplicamos SoftSide para detectar mención de software y DataStats para detectar menciones de grupos de datos. Y ahora el reto era, por supuesto, construir una manera en la que podíamos descargar los textos completos y procesarlos con los algoritmos de las herramientas de aprendizaje informático. La caracterización de las menciones es crucial porque queríamos saber si los datos o el software se utilizaban y no solo mencionar, si no solo eran mencionados. Entonces escogimos una caracterización de 3 niveles. Primero, si ese dataset o software se utilizó en la investigación. Segundo, si se mencionó, entonces se produjo o fue creado por los autores o si se reutilizó un trabajo anterior. Y tercero, si el grupo de datos o el software fue creado por los autores o si era compartido. Y con compartido decimos compartido de verdad. Con una solicitud clara no es suficiente. Entonces, para mejorar, nos preparamos con anotaciones manuales de docenas de publicaciones. Por ejemplo, en esta diapositiva pueden ver un extracto de una publicación en la que el software de SoftSide detectó la mención de G-Power.
Gracias al contexto podemos determinar si este software se utilizó, creó y compartió por los autores del artículo. Entonces, ¿cuáles son los primeros resultados? Desde 2013 hemos podido ver que cada vez más publicaciones mencionan el uso de sets de datos y hemos llegado a un 79% en 2021. Entre las publicaciones habían otras menciones del uso de datos y podemos ver que bastantes producen sus propios datos. Este es el caso de un 33% de las publicaciones en las que el uso de los datos se mencionan. El tercer indicador es el más importante y considera publicaciones en las cuales se menciona compartir los datos. Y luego en este otro podemos ver cuántos otros autores comparten los datos y producen y se mencionan. En 2021 llegamos a una puntuación de un 22%. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero podemos poner el objetivo de un 100%, aún si esto incluye acceso cerrado. Entonces, para terminar la metodología, podríamos decir que tenemos un enfoque de embudo. Entre todas las publicaciones, primero identificamos cuáles mencionaron el uso de datos. Entre estas, en las que se menciona el uso de datos, identificamos cuáles crearon sus propios datos. Y entre estas publicaciones aislamos las que mencionan la apertura de los datos. Siguiendo este procedimiento, solo un 20% de las publicaciones mencionaron compartir el software producido por sus autores. Luego encontramos varias dificultades e identificamos unos puntos de tensión al proceso. Primero, la metodología era muy costosa en términos de presupuesto y tiempo. De hecho, el acceso a PDF puede ser difícil, como mencioné antes. Y además, el idioma, técnicas de procesamiento de lenguaje natural requieren muchos recursos. Y luego, nuestra metodología cubre solo publicaciones en inglés. Un 87% de las publicaciones francesas científicas están en inglés, pero aún así queremos cubrir también las publicaciones en francés. Ahora, para terminar, vamos a hablar de los monitores locales, que siempre aumentan y cada vez son más populares entre las universidades y las investigaciones de investigación en Francia. Desde la primera versión local del monitoreo publicada en mi universidad en 2020, 177 universidades, organizaciones de investigación y unidades de investigación empezaron su monitoreo de ciencia abierta. De hecho, una metodología común se estableció para todos, permitiéndonos compartir los resultados. Los indicadores a nivel nacional tienen una dinámica muy fuerte con una comunidad que siempre está creciendo. Y el club de usuarios creado en 2022 tiene más de 100 miembros individuales. Entonces, ¿cuál es la perspectiva para el futuro? Ahora que el enfoque de publicación se ha completado, aún si necesitamos descargar más textos, nos vamos a concentrar en el enfoque de repositorio, donde analizamos los data sites y aislamos los grupos de datos gracias a las agencias de contribución y los repositorios. Y ahora la perspectiva sería mejorar los modelos de selección de textos completos para que tome menos tiempo y nos vamos a concentrar en procesar las publicaciones en francés a anotaciones más manuales para el nuevo modelo y luego finalmente en este momento estamos tratando de enlazar nuestras relaciones con participantes internacionales tanto como la UNESCO como OpenAlex, Coqui o la CWTS, que han dicho que las ciencias abiertas se tienen que implementar. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy a su disposición si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Leticia. Eso es muy interesante, ver cómo nos movemos desde una perspectiva europea a un método nacional. Espero que esto les den ideas antes de proceder con Sami.
Leticia, tenemos una pregunta que tal vez puede contestar a todos en el chat. ¿El código de Science Minor es abierto? Sí, por supuesto. Y nos vamos a ver de nuevo más adelante con más preguntas. Sami, adelante. Thank you, Cecile. So my presentation looks like this. And going to the first slide. Doesn't seem to work. So let me start again. Sorry about this. Now. Okay, good. So many Ok. thanks for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Of the presentation is Finnish focus. El título de mi presentación es El enfoque finlandés sobre el monitoreado de ciencia abierta. Mi nombre es Sami Niinimäki, trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura. En muy breve, Finlandia, un resumen de Finlandia es que tenemos una población de 5,5 millones. Somos miembros de la OTAN y la Unión Europea. Oficialmente somos el mayor consumidor de café en el mundo y somos el país más feliz del mundo también. No queda claro si estos dos están conectados, el café y la felicidad. Bueno, esto es lo que tenemos en Finlandia. Tenemos un sistema de información de investigación nacional donde este une toda la información, todo lo relacionado a investigación. Tenemos distintos tipos. Tenemos financiamiento privado y público. Todos estos se unen juntos y ayudan en el sitio research.fi. Además de las bases de datos existentes relacionados a estos institutos de educación superior que recolectan información para el uso o para buscar financiamiento. Tenemos un modelo de financiamiento de los institutos de investigación superior. Y además tenemos un coordinador de ciencia abierta nacional, la Federación de Sociedades Educadas Finlandesas que ellos recolectan datos y monitorean la ciencia abierta y también los resultados de este monitoreo están disponibles en este sitio web. Voy a hablar de este aspecto de monitoreo ahora. Por ahora, a nivel nacional, este es el estado del acceso abierto. Hemos mejorado con los años. Cada vez se comparten más publicaciones de acceso abierto, tanto a nivel universitario como en las universidades de ciencias aplicadas. El número de publicaciones también ha aumentado, pero en general se ve bien en este sentido y pueden observar que estos datos aquí presentados son de la base de datos nacional y incluye más publicaciones, por ejemplo, el datos de Web of Science, de donde podemos tener distintas vistas y podemos entender las diferencias aquí. Cuando hablamos del Web of Science, este se ve así. Podemos tener muchas conclusiones de ver estos números, por ejemplo, que las publicaciones de acceso abierto en revistas científicas en general está casi que saturado, que llega casi a un 200%, pero por ejemplo, en las humanidades se espera que esté en la parte más baja. Todavía mejoran, pero a un paso muy lento.
más lento que otros campos. Y So very much expected. se espera mucho de esto. Y This is the Web of Science de data. nuevo podemos ver que esto es de Web of These, Science frequency counts here mentioned, y they estas are frecuencias fractional aquí son fraccionales. instead of this previously shown national data gathering, where the frequencies are not A fractional. diferencia de donde antes que se recolectaban datos que no eran fraccionales. Luego podemos ver la base de datos de Web of Science y podemos ver el impacto científico de las publicaciones de acceso abierto. Podemos ver lo que se espera del lado izquierdo, que es esto es mejor en publicaciones de acceso abierto que en las que no son de acceso abierto. Y del lado derecho podemos ver el índice del top 10 de publicaciones en diarios híbridos, que les va relativamente bien, pero esto también nos muestra una tendencia general de publicar en acceso híbrido. En el sentido de que tiene mejores índices del top 10 de esta manera. Y en general, hay una pendiente hacia abajo en todas estas, posiblemente por el aumento de publicaciones chinas, que cada vez son más y más. Entonces, este es un resumen nacional. Ahora, hablando del monitoreo, de este modelo de monitoreo de la Federación de Sociedades Académicas Finlandesas, nosotros podemos hacer un poco más a nivel organizativo y este modelo es un ejercicio bastante holístico en el sentido de que incluye lo que se entiende de ciencia abierta, lo que lo que está desarrollando y las últimas adiciones, por ejemplo, de materiales educativos. Esto trabaja a nivel organizativo y requiere una encuesta hacia las organizaciones. Entonces, con base en esto y con base en los datos disponibles, obtenemos estas puntuaciones. Los voy a mostrar unos ejemplos después para poder entender cómo funciona la ciencia abierta de una forma holística. Entonces, los principios básicos son estos. Se puede usar esto para institutos, pues las organizaciones son el objetivo. Utiliza papeles de políticas ya existentes. Siempre está siendo actualizado. Yo me puedo imaginar que en los próximos días va a haber una disposición de prácticas responsables y en el sentido de que es un tema muy importante del que cada vez se habla más. Y pues en adelante tenemos varios documentos de políticas a nivel nacional que abordan distintos aspectos de la ciencia abierta y algunos son recomendaciones, algunos complementan las políticas, pero en general forma este tipo de jerarquía en el que tenemos arriba la declaración de lo que la comunidad ha decidido. Entonces, esto pues está muy bien, se ha adaptado muy bien a la comunidad. Luego, como les dije, está hecho por la comunidad para la comunidad. Requiere un tipo de... Tenemos un grupo, tenemos paneles de control, paneles de expertos
Ellos no reciben ningún tipo de compensación por su trabajo. Las únicas personas que reciben compensación son el personal de la federación. Entonces, esto es una forma de involucrar a las partes interesadas y So there is a history behind this. entonces en la historia reciente, en las últimas rondas, en la que se hizo un monitoreo, esta es la base in the sense that we have also improved along the en way. el sentido en el que también hemos mejorado con el tiempo y ahora es mucho mejor de lo que era antes. Ahora, problemas que hemos tenido y estamos mejorando siempre con esto, como dije, el ejercicio de monitoreo, estamos en las partes primeras de la encuesta y por esta razón no tenemos tantos datos fiables de fiar y de publicaciones a mano, pero aún así tenemos resultados que mostrarles y ideas de cómo nos estamos preparando ahora para la próxima ronda. En esta última ronda del 2022, hemos tenido una tasa de respuesta muy buena de las organizaciones. Hemos tenido muy buenas tasas, de hecho, y excelentes resultados en el sentido de que las instituciones ya han llegado a los niveles de madurez del top 2 y las instituciones estamos pensando que los institutos de investigación no todos son tan intensos en el sentido o en las distintas áreas o en la forma en la que, en el nivel de investigaciones que hacen. Los resultados a nivel de universidad muestran que la educación abierta, tenemos en este segmento todavía se está desarrollando. Las publicaciones tienen las publicaciones, datos e infraestructura les está yendo muy bien. La cultura de becas abiertas está bastante en línea con lo de las universidades, que ha llegado a un alto nivel. Pero la educación abierta y los recursos de educación abierta y estos en realidad todavía no le va muy bien. Luego, lo que podríamos hacer con estos resultados es analizar estos por sector. Estos son resultados de las universidades, todos estos, y podemos ver en qué sector están trabajando y a qué nivel comparado con, por ejemplo, los otros sectores y los otros segmentos de esta encuesta. Esto es lo más útil que puedo imaginar de estos resultados. Esto es a nivel organizativo y esto muestra, nos da un pantallazo sobre cómo las puntuaciones de las organizaciones con respecto al promedio nacional y también nos muestra el progreso en las publicaciones abiertas
a lo largo de los años y en este sentido, esto se puede usar y esto es material útil cuando estamos realizando negociaciones entre las organizaciones de educación y cultura. Entonces, indirectamente, estos también dan financiamiento y esto también son datos importantes de tener. Entonces, lecciones aprendidas. En resumen, la encuesta es crucial realizarla. Es crucial realizar una encuesta en el sentido en que así podemos tener respuestas de calidad. Entonces, como les dije, el tiempo que pasamos revisando y finalizando el monitoreo, esto es algo que nosotros pues los invitamos a hacer. Toma tiempo, toma esfuerzos, pero al final del día se trata de las encuestas y la encuesta refleja la calidad de las respuestas y de los resultados que podemos concluir. Y esto es como en la ciencia abierta no nos podemos quedar quietos, tenemos que siempre estar desarrollando. Y aquí tenemos el mapa de las próximas fases, ejercicios de monitoreo y los datos son posiblemente un elemento en el que nos queremos concentrar más y no tenemos suficiente información. Entonces podemos trabajar en complementar esto para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sami. Muchas gracias a todos. Tenemos una pregunta rápida para Sami antes de pasar a la parte de preguntas. Hola, Sami dijo que su monitoreo no se utiliza por las políticas para tomar decisiones. ¿Le gustaría que se utilizara de esta manera o no? Tal vez nos pueda dar una respuesta corta y podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas sobre cómo utilizamos este tipo de políticas o herramientas. Bueno, si vemos tendencias que suceden, y ese es el mejor uso que yo me puedo imaginar. Podemos entender cuánto podemos gastar en infraestructura de recursos. Estos son recursos que podrían ayudar a la publicación de investigaciones, pero se utiliza de una forma, pero sí, tenemos que pensar más en cómo lo vamos a usar. Ok, muchas gracias panelistas. Y Ana y Julian, por favor, abran sus cámaras y bienvenidos a todos de vuelta. Tal vez podríamos empezar empezando con esta pregunta y luego podemos tener una pregunta para Eloy. Él contestó por escrito, entonces vamos a volver a hacer y luego podemos proceder con una pregunta para Leticia. Entonces, ¿quién quisiera empezar con esto de cómo podemos ver se utiliza esto en Francia? ¿Cómo se usa el monitoreo de Open Air para esto? Yeah, I'm sorry, I couldn't hear the end. Perdón, no puedo escuchar el final. En Francia las instituciones utilizan o
utilizan el monitoreo de ciencia abierta para promover la toma de decisiones o para construir políticas. Sí, en Francia el monitoreo de ciencia abierta se diseñó para monitorear después de la publicación del plan de ciencia abierta, entonces está muy relacionado y como resultado cada vez más monitores se implementan en instituciones y en investigaciones de investigación. Y podemos observar que algunas organizaciones eligen, por ejemplo, concentrarse en los esfuerzos de capacitación de comunidades disciplinarias específicas. Por ejemplo, al principio en química podíamos ver que las tasas de acceso abierto eran un poco más bajas que en las otras comunidades y esto nos permitía mejorar nuestra comunidad de apoyo. Este es solo un ejemplo. Eloy, ¿tiene otros ejemplos del uso que se ha hecho del monitoreo de OpenAIRE? ¿O cree que esto es solo parte de una estrategia? ¿Qué es lo que usted opina? Estos servicios son relativamente nuevos. Creo que, como hemos visto en varios lugares, tanto las herramientas como las políticas se unen y la parte de monitoreo no solo vamos a darles datos sobre el cumplimiento de las políticas del proceso, sino que también podemos entender qué cosas podemos hacer ahorita y de nuevo, si vemos los tres componentes con los que trabajamos en OpenAIRE, las infraestructuras, todos estos tienen que trabajar juntos, todos los pilares. Muchas gracias. Sé, Eloy, que se tiene que ir un poquito antes, entonces tal vez, si le parece, podría compartir con todos en el chat la respuesta que usted nos dio a una pregunta de Domyanka en línea. ¿La podría compartir en el chat? Perfecto. Ya yo hice copy-paste. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Leticia y para Sami sobre el indicador de datos abiertos. Que esté abierto quiere decir que está técnicamente abierto. ¿Sería suficiente o la definición también ve a las licencias relacionadas a los grupos de datos? Como que está legalmente abierto. Yo puedo empezar, Sami, o si quiere puede empezar usted. Pero bueno, en el proyecto francés, como les dije, nosotros pudimos detectar automáticamente en las publicaciones cuando se mencionan disponibilidad de datos, pero no veíamos eso porque queda claro que no es una prueba real de la apertura de sets de datos. Entonces, corrimos directo a las publicaciones para ver menciones de de creación de uso, compartir grupos de datos, ya sea que está implícito o explícito. Y por supuesto, sería mejor si tenemos un enlace, pero también, como se mencionó, puede ser un número. Por ejemplo, para tener este resultado, usamos el set de datos con este número de acceso. No tenemos el enlace, pero tenemos una referencia apropiada y eso está bien. En este momento no estamos al nivel de detectar las licencias, pero si es algo que queremos investigar para el próximo año y va a ser más fácil cuando tengamos los dos enfoques de publicación y el repositorio, porque al conectar los dos, vamos a poder
conseguir las licencias con donde se mencionan los sets de datos. Any compliments from you, Eloy? Eloy, ¿quisiera agregar algo? Sorry, I must admit I was distracted. I was writing my. Perdón, disculpen, estaba distraído. So, Oh, well, we won't keep you longer. Ok, no, tranquilo. Muchas gracias, Eloy. Estamos cerca del final del webinario, entonces vamos a hacer una última pregunta. Vamos a aceptar una última pregunta. You can see it online. Se puede ver en línea de Hannelore van Haverbeke. Voy a leerla para que todos puedan escucharla y puedan reaccionar, todos ustedes. No estamos corriendo el riesgo de caer en la misma trampa que nos pasó con toda la discusión de métricas. Elegir métricas que están disponibles y que son sencillas en lugar de indicadores que en realidad reflejan una pregunta de reinvestigación, monitoreo y que posiblemente son mucho más complejas. Panelistas, adelante. Ana. Yo podría empezar porque creo que estas son exactamente las preguntas que nos hemos estado haciendo nosotros mismos. Por supuesto, si nos toma más tiempo desarrollar algo distinto y algo fuera de la caja, pero es definitivamente algo que es necesario. Y al mismo tiempo, los distintos tipos de monitoreo, de métricas, las formas de evaluar esto para que esto pueda ser aceptado y valorado, necesitamos trabajar un poco en el cambio de cultura en todo el sistema científico. Entonces, estas son las dos cosas que van de mano a mano. Y de momento no tenemos las métricas y si no tenemos indicadores que se adaptan para medir el impacto de la ciencia abierta como nosotros nos gustaría, o expresarlos o ilustrarlos. Cada vez lo que vemos más es que hay distintos casos de estudio, intercambios, experiencias en las que esta evaluación podría funcionar en el futuro. Y aquí y allá tenemos una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos, pero definitivamente para ver las métricas existentes y tratar de medir algo más, esto no funciona. Obviamente tenemos que tener una reflexión y movernos hacia adelante a algo distinto a lo que tenemos, al mismo tiempo que tratamos de ver lo que podemos evaluar con las métricas existentes. Entonces, es una pregunta un poco compleja, una respuesta compleja, porque es una pregunta compleja. Pero desde nuestro punto de vista, no podemos sentirnos satisfechos con lo que tenemos ahorita y ver cómo nos adaptamos esto al marco de la ciencia abierta. Tenemos que buscar formas distintas. Ok, supongo que esta pregunta va a tener muchas respuestas y discusiones, pero ya nos estamos acercando al final del webinario. Entonces, por favor, mantengámonos en contacto. Pueden ver todos los enlaces, pueden ver. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos vamos a quedar en línea con UNESCO, Liber y la referencia. Y por favor, Julián, si tiene notas de conclusión que quiere compartir antes de despedirnos, con gusto lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Cecil. Muchas gracias a todos los panelistas y todas las personas que asistieron a esta reunión. Voy a tomar unos minutos para dar unas notas de conclusión para tratar de hablar de los puntos importantes de las lecciones aprendidas durante el webinario. Entonces va a estar en perspectiva con lo que yo entiendo de este tema tan interesante. Primero, cada uno de los panelistas habló de lo que yo llamaría que es la importancia de monitorear la ciencia abierta. Todos desde una perspectiva distinta, por supuesto, pero esto muestra claramente que la ciencia abierta está en una etapa madura ahora. Hace unos años, hacer y aprender al hacer era la prioridad número uno. Y el monitoreo todavía no estaba dentro del ámbito, porque de hecho no teníamos tanto que monitorear. El monitoreo de ciencia abierta
cada vez se ha vuelto un aspecto más importante para los tomadores de decisiones en cada nivel, desde un entorno local a uno global. Y esto es afortunado porque esto quiere decir que la ciencia abierta se incluye en las políticas preparadas, implementadas y evaluadas. Un segundo elemento importante es el ámbito del monitorear la ciencia abierta. Al inicio, el monitoreo de la ciencia abierta se enfocaba principalmente en las publicaciones porque esta empezó con el acceso abierto y más específicamente con los diarios de acceso abierto. El monitoreo de las publicaciones de acceso abierto entonces fue como un tipo nos dio facilidad comparado a otros productos de ciencia abierta, como datos y así. Las presentaciones han mostrado que el monitoreo de esas publicaciones se podría considerar como algo normal en la actualidad, pero todavía es un reto monitorear otros productos como datos de acceso abierto. Aunque es difícil y complejo el camino que tenemos, yo entiendo que la expansión del ámbito va a ser básico en los próximos años en las que las colaboraciones van a ser clave. La tercera lección sería la cobertura del monitoreo de la ciencia abierta. Las necesidades están en cada nivel, local, nacional, internacional o regional, como lo llamemos, y global. El reto será articular los distintos niveles e iniciativas de manera que, de un lado, los tomadores de decisiones locales puedan construir su estrategia sobre herramientas e indicadores hechas para sus necesidades locales, que son distintas una de la otra. Y del otro lado, todos pueden depender de las definiciones y herramientas comunes, de manera que las instituciones y los países puedan comparar y armonizar los efectos de sus políticas de ciencia abiertas en la lengua franca de la ciencia abierta. Y la última lección que yo quisiera hablar hoy es lo que podemos llamar la ambición del monitoreo de ciencia abierta. La ambición era bastante limitada hace unos años, pero ahora es una herramienta importante para evaluar no solo las prácticas, sino también la absorción y las políticas y también el impacto. No solo en investigación y desarrollo, sino también de la sociedad. Es una responsabilidad importante para las personas como bibliotecarios, ingenieros, personal de TI, técnicos que trabajan en monitorear la ciencia abierta a diario. Ellos van a necesitar el apoyo completo de los tomadores de decisiones. Ningún monitoreo serio se puede producir a bajo costo. Y también un entendimiento de lo que el monitoreo puede hacer y lo que no puede hacer para evitar lo que yo llamo el efecto de clasificación de Shanghai, donde algunos tomadores de decisiones esperan un indicador sencillo para comparar universidades, pero que obviamente no son comparables. Y además que utilizan una herramienta que no fue hecha para eso. Entonces, para terminar mis notas de conclusión, quisiera agradecerle nuevamente a los panelistas. Espero que hayan disfrutado este webinario entre el LIBER, UNESCO y la referencia y espero que tengan un buen día o una buena noche donde estén. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Thank you all. Goodbye. Have a nice day. And thank you. Hasta luego todos, que tengan un buen día y hasta luego panelistas.